Esto está al rojo bebop y rocoso. ¿Qué te pasó? Dijo, ¿cuál dice eso? El personaje de Martín Calle, ¿no? ¿Qué te pasó? Yo veo esto y se me vino a la mente el audio que alguna vez se filtró y que Vivanco me había escrito. Ya va a salir alguien por aquí. Ya supéralo, loco. No, si yo superé todo, yo supero. Cuando tú puedes conversar las cosas es porque lo has superado. Cuando tú no hablas y se te traba la lengua y se te hace duro, por ejemplo, a algunas personas reconocer el liderazgo de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando a la gente se le vuelve duro, eso es lo que no supera, ¿no? Pero yo he superado absolutamente todo. Además que no tiene por qué afectarme. Pero me acordé que fue precisamente por un audio en donde me acuerdo que el señor en pantalla, el señor Montenegro, había salido de la posta la primera vez. Y en el audio aparentemente decía, y yo lo escuchaba y lo escuchaba, miren amigos, yo no soy experto informático, pero al menos tengo la pericia de la experiencia y creo tener cierto oído afinado y creo tener cierta experticia para darme cuenta de lo que es falso. Por ejemplo, la foto de Luisa González en el estadio del partido de Ecuador, eso era inteligencia artificial, es falso, completo, ¿no? Lo hicieron para desvirtuar un poco el hecho de que Noboa está cayendo a pique con el tema de su salazón en el partido. Que por cierto, Boscán lo está medio lavando la cara, ¿no? En una declaración que hizo Boscán, hablaba de que está puchica, excelente, maravilloso, decía Boscán, bello, hermoso, te queremos, Noboa, te queremos, en torno a que fue recibido por el Pentágono, ¿no? Y decía, oh my God, esto es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana y merece un reconocimiento. Amigos, hay gente que quiere catalogar a las personas o, por ejemplo, se quieren engañar y decir, no, es que Anderson ya es correísta. Es que Boscán es correísta, es que la esposa es correísta. No, no, no. Vea, si algo hemos aprendido, y esto acá incluso no lo digo de manera errada, es que estos panas no son ni progresistas, ni correístas, ni nada. De hecho, por mucho tiempo despotricaron durísimo contra la gente de la Revolución Ciudadana. Que ustedes se quieran autoengañar, porque Anderson ha tenido muy bonitos comentarios de Luisa González, muy bonitos comentarios de la Revolución Ciudadana ahora. Eso es problema de cada quien. Yo creo que la gente en su esencia nunca cambia. Entonces, y además que no está mala, por cierto, ellos siempre han sido muy como de, a ver, ellos siempre han reprochado el periodismo activista, ellos no creen en eso, y ellos se han mantenido siempre como en la línea de la objetividad, ¿no? Si hay que denunciar al correísmo, lo denuncian, y ellos han denunciado y han despotricado contra Rafael Correa, que da miedo. Y ojo, está bien, es su problema, es su forma de ser. Y lo hicieron con Lazo y lo hicieron con Noboa, no sé. Yo creo que con Noboa se quieren aguantar un poco, quieren guardar ciertas cartas. Dice Boscán, decía, al final no solo hubo reunión, sino que fue en el Pentágono. Gran hueva. Gran hueva. ¿Y qué saca el Ecuador que llegó el señorito al Pentágono? ¿Y qué saca? Ay, llegó al Pentágono. Que llovió medicina, la gente se curó porque el señorito tocó el Pentágono. Y eso no se logra, dice de ayer para hoy. El error gubernamental, como de costumbre, fue de comunicación. Un presidente puede tener actividades al margen del oficial, pero el país debe enterarse, pero no debe enterarse por una toma, por el tema del partido que apareció. Ay, ñañito, ahí te voy a decir lo que me dicen mi gente. Déjese de ser tibio. Ahí es cuando se empieza a notar que están jugando y tirando para las dos piernas, para los dos lados. Ahí es cuando se dice, chutica, no puedo criticar al correísmo, pero tampoco puedo criticar a Noboa. No puedo criticar para puro, a barajame la bañera, al tiqui tiqui tiqui. Están jugando ahí a quién tira mejor, cómo me soluciono mejor la vida. Bueno, ese era como un bonus track, porque el tema principal, señores, es la declaración del señor Montenegro.
Que dicho sea de paso, para recordar aquella situación, en ese audio él decía, renuncio a la posta porque todo lo que está pasando en temas de investigación y de seguridad solamente es para Buscán y para Vivanco. Decía el audio. Nosotros lo habíamos compartido. Vivanco se había molestado porque decía que eso era falso. Bueno, nosotros retiramos todo material porque no nos interesa, sinceramente. O sea, no nos interesa discutir ni pelear, y si eso era falso, pues bueno, ya está. Al final, la historia coloca todo en su lugar. Al final, no sé si era tan falso, pero lo que está hoy declarando Montenegro, lo que hoy dice Javier sobre Buscán, sobre la amenaza que supuestamente ha tenido y sobre la duda que le genera la propia investigación del Gran Padrino, a uno lo pone a preguntar y especular. Y ojo, este es un programa de opinión, de conversación, de especulación. Yo no estoy diciendo nada certero, simplemente estoy conversando con un grupito de amigos que generalmente sintonizan este espacio, que afortunadamente no lo escucha y no lo ve nadie. Y tú te pones a reflexionar y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Hay algún resentimiento guardado? ¿Se trata de realmente una investigación aparte? ¿Será que Buscán se equivocó? ¿Será que Montenegro quiere realmente manipular, así como él acusa a Buscán de manipular la información ahora en contra del correísmo, y Buscán en cambio defiende su investigación so pena de que beneficie indirectamente al correísmo? Parece que nuevamente la discusión en este tema es Rafael Correa. Compañeritos, ¿cuándo será el día que me van a superar? ¿O es un tema de envidias? ¿O es que luego de tremenda investigación, luego de haber puesto el pecho, luego de haber comprometido su trabajo, hablo del señor Javier Montenegro, terminó con $0 en su cuenta, mientras los demás o los señoritos se fueron con $1 millón? Estoy simplemente... Obviamente el costo de venta fue por los muebles, como dijo Vivanco, ¿no? Y que en ese aspecto no tiene nada que ver los demás, pues ellos son dueños de su empresa, accionistas, y son los que terminan teniendo el mayor ingreso. Mejor dicho, son los únicos que pueden beneficiarse. Pero ¿no creen ustedes que después de haber dado todo, quedar sin nada, por decirte, no genera ese tipo de conflictos? Y por ahí pueden al señor Montenegro decirle en la oreja, oye loco, pila. ¿Y si reabrimos el caso del Gran Padrino y decimos que esa movida estuvo mal investigada, loco? Porque este man de Guillermo Lazo quiere limpiarse la imagen. Claro. ¿Ya qué vas a perder? Si estos codos se fueron con $1 millón, loco, y tú te quedaste sin nada, pues ñaño. Claro, pues. Pila que Guillermo Lazo quiere limpiar su imagen. Necesitamos que nos colabore ahí. Ponte pila, loco. Oiga, te felicito, dice, por tu excelente, gracias. Bellita. Solo estamos especulando nomás, ¿no? Solo estamos especulando a propósito de todas las reacciones, porque esto aquí no va a quedar así nomás. Póngame, por favor, el video de Javier Montenegro, en donde revela esto, y lo vamos a escuchar completo, no dura mucho. Y lo sorprendente que es cómo la misma gente que trabajó con ellos son los que hoy están dedicados a acabar con algún tipo de legado. Vea, si la Posta, Vivanco, Buscán tenían un legado, no te entiendo, Nelson, explícate. Ok, no entendieron el susurro. A ver, ya. Solamente por conversar, esto no es nada certificado, porque ya vamos a escucharlo a Javier Montenegro. Lo que decía era que, así como Montenegro explica y dice que él ahora reflexionó que toda la investigación del Gran Padrino favoreció al correísmo de manera indirecta, ¿qué nos garantiza a nosotros como espectadores que hoy no sea el propio Montenegro que, en cambio, por algún calentamiento de oreja por parte de algún otro actor político, no esté haciendo esto para acabar con algún tipo de legado que haya tenido la Posta? ¿Cuál es el legado de la Posta, más allá de si te cae bien, te cae mal? A mí particularmente siempre me cayeron bien, particularmente, más allá de lo que hayan
hecho o dicho. Siempre me cayeron bien. Si yo no les caigo bien, es problema de ustedes. El amargado no soy yo. Pero siempre fui claro. A mí me gustan las cosas claras. A mí no me gusta cuando andan que sí, que te la pongo, que te la pongo. Eso no me gusta. Entonces, ellos eran muy claros antes, ¿no? Muerte al correísmo, bendición a toda la derecha. Lo han dicho siempre. Que ahora te quieran engañar por tema de audiencia, eso es otra cosa. Y que la gente se quiera dejar engañar, ya eso es el problema de la gente. Yo no voy a intervenir con la gente. No lo voy a hacer, no me importa, no me interesa. Póngame, por favor, el audio, el video, que este es interesantísimo. Ya. El legado de la posta es el tema investigativo. O sea, si hay un legado que no se le puede quitar a ellos, es el tema investigativo. Y este señor Montenegro era parte del equipo. Y ahora, este mismo miembro del equipo está echando abajo precisamente el legado investigativo. ¿Cómo? Sembrando la duda de lo que Boscán investigó no era tan real. No era tan cierto. Tengo una confesión que hacer. Soy Javier Montenegro, periodista con 17 años de experiencia y fui uno de los de La Posta, el medio que estuvo detrás del Gran Padrino. Nos han dicho que trabajamos para el narcotráfico. Que servimos a un expresidente prófugo y que nos venimos al mejor postor. Pero nadie sabe cómo realmente descubrimos los nexos del narcotráfico con el gobierno de Lazo a través de su cuñado, Danilo Carrera. Si La Posta encontró una estructura criminal. Esto tenemos que hacerlo público y denunciarlo. Y este es el punto de partida de la investigación El Gran Padrino. Así es como empieza esta historia. Existían varios actores políticos que lo único que querían era tumbarse al presidente de la República. El Gran Padrino es una operación política, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen Anderson y Luis. Ellos querían bajarse al gobierno. Perdón que vaya interrumpiendo. Esto tiene toda la pinta de Guillermo Lazo lavándose la cara. No estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Durante mucho tiempo estuve convencido de que había participado en una de las investigaciones periodísticas más importantes de la historia reciente del Ecuador. ¡Qué traición! Como millones de ecuatorianos, creí que estábamos desenmascarando una estructura de corrupción que operaba desde las más altas esferas del poder político nacional. Lo creí porque trabajé ahí, lo creí porque escuché los audios y sobre todo porque confié en quienes dirigieron la investigación. ¡Wow! Lo creí porque pensé que todos estábamos persiguiendo el mismo objetivo. La verdad que acabe con las redes de corrupción enquistadas en las empresas públicas. Y durante años defendí esa historia. La repetí en entrevistas, la sostuve en conversaciones privadas. Incluso asumí esto como uno de los mayores logros de mi carrera profesional. Celebré los reconocimientos y lamenté el retiro del premio Rey de España. Todo hasta abril de este año, cuando algo empezó a hacer mucho ruido y trajo de regreso varias dudas. Dudas como las... Perdón que interrumpa. Necesito ir haciendo comentarios. La investigación del Gran Padrino la hizo La Posta, él la investigó y después de tantos años, él, que fue parte de la investigación, dice, algo no me cuadra. Y luego sacan al hijo de Carlos Vera, ay, Dios mío, es verlo, ¿será posible eso? Vamos, échenme agua. María de Lourdes, está funcionando, van a lavarme la imagen. Écheme. ¿Cuánto hay que darle a este muchacho? Uy, Dios mío. Que se registran en la página 95 del libro El Gran Padrino, donde pregunté por primera vez quién se beneficiaba de todo esto. Hay que contarlo, el periodismo es un eterno déjà vu. En las redacciones, en las buenas, se tienen discusiones mucho antes de que la gente afuera las piense siquiera. Es uno de los privilegios del oficio. Nos peleamos por lo mismo, pero antes. En La Posta, por estos días en los que la investigación tomaba cuerpo y forma, tuvimos un debate que el país tendría después. ¿El periodismo tenía derecho a contar la verdad? Suena como una tontería, porque lo es. Pero Ecuador era y sigue siendo una republiqueta de principios a la carta. Fue Javier Montenegro, nuestro siempre imprudente editor general, quien trajo el tema en una de las reuniones de seguimiento, donde se revisan los avances por equipo y periodista. Oigan, pero con esto va a volver el correísmo.
En lugar de comentarios, una ola de miradas corrió por el salón, desde Javier hacia Anderson. Es probable. El silencio en la sala de reuniones hablaba por sí mismo. El correísmo era el archienemigo de los medios, la fuerza política que tildó de corruptos a los periodistas, el partido que pasó la ley de comunicación con el ánimo de sancionar a los periodistas críticos. El correísmo era el cuco, uno que generaba conversaciones calcadas y recurrentes. Ahora, he de mencionar, no conozco a este señor, pero lo que he podido leer de algunos tweets es, por ejemplo, él se autodenomina social cristiano. A él le encanta mucho toda la época represoria de Febres Cordero. Esta gente de derecha tiene este sentimiento de golpear, ¿no? De ven para mearte, insecto. Él lo ha dicho, odia el correísmo, odia el progresismo y odia el socialismo. Él lo ha dicho y por eso calzó muy bien en la posta, ¿no? Tal vez lo confiesan en la investigación, ¿no? O sea, toda la investigación, miren cómo no reparan en si es culpable o no lo que investigan, sino es, oye, ¿y si hacemos esto, no le hacemos el juego al correísmo? Y si denunciamos a Lasso, ¿no es que le estamos haciendo el favor a Correa? Acuérdense que esa discusión se daba en esa época. Y mucha gente, como el hijo de Carlos Vera, como Carlos Mera, repudiaron a Boscán y a La Posta porque decían que ¿por qué investigan a Lasso si con eso le están haciendo el juego al correísmo? Ahí hubo una pelea aparte entre Guillermo Lasso y ellos. Acuérdense que por boca de ellos, el financiamiento que obtuvo La Posta cuando nació fue gracias a Guillermo Lasso, fue gracias a un préstamo que ellos se aseguraron a través del banco. Ellos lo dijeron. Ni siquiera es que lo estamos inventando nosotros. Y que obviamente lo han pagado, ¿no? Y después de eso hubo una pelea eterna hasta hoy. De hecho, acuérdense ustedes que hay una gran tirria entre Lasso y Boscán. Entonces no me sorprendería que se estén activando en esta pelea de compadres todos los mecanismos para tratar de lavarse la cara. Ojo, cada quien tiene su verdad. Nosotros mostramos y me imagino que Anderson debe estar respondiendo. Y en la tarde seguramente tendremos la respuesta de él. Aunque Vivanco ya decía, por ahí veía yo el otro día en redes, que justamente Vivanco hablaba de la traición. Y ya Vivanco hablaba de la traición de amigos. Y hablaba de cuentas bancarias. Y hablaba de plata, ¿no? Y hablaba de esas cosas. Vivanco. No fue una prueba nueva, no fue una confesión, no fue una llamada misteriosa. No fue un chat con delincuentes o reuniones en salas. Fueron preguntas que nunca nos permitimos hacer. Las dudas que se descartaban demasiado rápido. Las contradicciones que en ese momento se justificaban porque el objetivo parecía demasiado importante. Y entonces entendí algo que me avergüenza reconocer. Que un periodista puede convertirse en un instrumento de una operación sin darse cuenta. Que uno puede actuar de buena fe y aún así terminar sirviendo a intereses que desconocen. De buena fe. Y sobre todo, que también es posible ser un tonto útil. Tonto útil. Yo no estoy aquí hoy para defender a nadie, ni para limpiar la imagen de nadie, ni para ajustar cuentas con alguien. Estoy aquí porque descubrí algo que me obligó a regresar al inicio de toda esta historia. Ok. Porque si una investigación es sólida, debe resistir cualquier revisión. ¡Qué locura! Y si no resistió preguntas entonces, nunca fue tan sólida. Esta serie no es un juicio, es más como una auditoría. Una auditoría de la investigación que cambió la política nacional. Y sobre todo es un ejercicio de honestidad. Porque creo que debemos reconocer... María de Lourdes está teniendo el efecto deseado, María de Lourdes. Páseme la placa, hay que celebrar. Se me cae, mi amor. Cuando nos equivocamos. Y que debemos exponer la verdad, aunque esto nos lleve a lugares incómodos e incluso a amenazas de amigos. Por eso decidí volver a abrir los archivos. Pero ahora contrastando con quienes no hablamos en ese momento. Haciéndoles las preguntas a todos desde el principio. ¿Qué no se dijo del Gran Padrino? ¿Quién se benefició de ese trabajo? El 17 de abril, en Viva la Patria, entrevistamos a Anderson, Boscán y a Mónica Velázquez. Al día siguiente, un colega periodista me dijo, veo que sigues siendo amigo de ellos. Y yo le dije que sí, son mis amigos. Entonces me preguntó si había leído este libro, Boicot Político, de Fabián Pozo. Yo le dije que no, pero me comprometí a hacerlo. Me comprometí a hacerlo porque me parecía importante. Y desde que comencé a leerlo, varias piezas no encajaban. Y varias dudas regresaron con fuerza.
¿La investigación periodística de La Posta fue un trabajo que tenía el afán de desenmascarar la corrupción de las empresas públicas? ¿O fue el intento de beneficiar directamente a un individuo? ¿Ya? ¿Se quería transparencia o cambiar de manos del poder y el dinero público? ¿Ya? ¿Qué fue realmente el Gran Padrino? Y tan importante como todo esto, ¿por qué el mayor ruido mediático de los últimos años en el Ecuador no se tradujo en acciones legales contundentes? Esas dudas trajeron otras dudas que tuve desde el inicio. La historia de Flopec es un ejemplo. Yo estaba en la redacción de La Posta en 2022 cuando Johnny Estupiñán, ex gerente de esa empresa, llegó con serias y graves denuncias de corrupción que estarían encabezadas por Hernán Luque Lecaro. Yo lo entrevisté y decidí investigar sobre el tema. Bien, yo fui sustituido en marzo, del 9 de marzo exactamente, del 2022, después de 5 meses de gestión. Las razones las conoce el presidente del directorio. Va a hacer una llamada telefónica en la que él me manifestó que le había clavado la puñalada por la espalda el momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con el pool Amazonas Tanker, un pool conformado por el grupo Gumbor, conformado por empresas que Fernando Villavicencio las tiene identificadas y que vienen intermediando el petróleo y aprovechándose de la exportación de petróleo ecuatoriano y de las condiciones favorables que les ofrece Flopec como flota petrolera. ¿Quién es el presidente del directorio de Flopec? El presidente del directorio es el señor Hernán Luque Lecaro, viene ejerciendo tengo entendido. Eso también fue una denuncia, ¿no? Pasado. ¿Por qué le clavó usted una puñalada en la espalda a él? ¿Cuál es la explicación que le da para eso? El momento que yo me doy cuenta que el pool Amazonas Tanker es perjudicial para Flopec, traigo una comunicación en la cual se dispone terminar unilateralmente el contrato. Ese hecho inmediato suscitó una llamada telefónica de Hernán Luque como presidente del directorio diciendo que ya me había pedido la renuncia el día anterior, que no renuncie, que me iba a votar. Amazonas Tanker es un pool, así se denominan a estos socios comerciales internacionales que deben apoyar en ciertas acciones para que funcione el transporte marítimo. ¿Cómo tienen que apoyar? Consiguiendo buques, si los buques transportan petróleo de Balao hacia refinerías, este pool tiene que tratar de conseguir cargas para que el buque no regrese vacío. Un buque se carga, va a entregar una refinería en Long Beach. Una vez que entrega la carga, tiene que ver otros puertos donde hay carga para que pueda no regresar vacío, porque si regresa vacío el lastre es pérdida para la empresa. Eso Amazonas Tanker no lo hacía y los buques regresaban sin carga, vacío, y eso era pérdida para Flopec. Lo siguiente fue contrastar la información. Llamé a ENCO para pedir una entrevista con su titular, con Hernán Luque, y minutos después de eso Anderson me llamó pidiendo que deje de investigar, que no averigüe ni pida entrevistas, porque él estaba haciendo eso ya. Y es más, que baje y me muestre toda esa información. A mí me pareció espectacular ser parte de algo más grande. No reparé en ese momento en el detalle de cómo supo Anderson que estaba pidiendo entrevistas de ENCO. ¿Quién le contó todo esto desde adentro de las empresas? La Posta versus La Posta, la plena. Con la lectura y revisión de pruebas decidí empezar a hacer preguntas desde abril de este año. Mi objetivo esta vez fue conversar con todos, pero con todos los que no hablamos en ese momento, con todos los que fueron parte y acusados de la investigación, todos. Y eso incomodó a con quienes trabajé. El 21 de mayo Anderson Boscan me llamó. Ahí le confirmé que hablé y que seguiré hablando con absolutamente todos los vetados de la investigación por las dudas que tengo. Wow. Y en tono amable me dijo que tenga cuidado, porque por eso se muere gente. Eso fue una amenaza. Una amenaza por tener dudas. Una amenaza de quien consideraba mi amigo. Y luego llegaron los insultos adolescentes de otros compañeros. Maneras de denigrar, bloquear y tratar de humillar. Todo por dudar del impacto real del Gran Padrino. A quienes consideré amigos de...
Perdón, lo que pasa es que estoy viendo los comentarios de la gente y tiene toda la razón. Es la posta contra la posta. Dice por acá, está sospechoso esto de aquí. Dice por acá, ya puse mi like, me había olvidado. Dice por acá Alexandra, la realidad es que Boscan se llevó $1 millón y él anda todo tranquilote por acá, Canadá. Bueno, no creo que esté tan tranquilote Anderson por toda la amenaza de muerte. Pero no sé si tenga que ver con el dinero. No sé si tenga que ver con envidias. Yo creo que tiene que ver con todo. Y yo sí creo que no nace las cosas solitas. Yo, sinceramente, me permito dudar, así como el señor Montenegro se permite dudar, y como esto es una gran duda, entonces dudemos todos. ¿De dónde te nace y te florece hoy destapar, o no destapar, sino hoy auditar? Esto es curiosísimo, es un nuevo término en el asunto comunicacional. Auditar una investigación. El señor Montenegro fue parte de la investigación y hoy él mismo lo confiesa, duda. Entonces, ¿todo fue falso? Y la pregunta que ronda en la cabeza de Montenegro y que seguramente esto traerá cola, ¿a quién benefició el tema del Gran Padrino? Hoy podríamos cuestionar lo mismo. La actitud de él, ¿a quién está beneficiando? ¿Será posible? ¡Ya cállate, gordo! Perdón, disculpe. ¿Será posible? Eso es periodista. Eso es investigación. Eso es un... ¿Será posible? Me quieren fastidiar la vida. María de Lourdes. Tranquilo. Eso está bastante raro. Ahora, lo de Anderson, sí, puede tomarse como una amenaza, de acuerdo a cómo lo investigas. Que venga de alguien que ha sido amenazado, sí, es de mal gusto, por supuesto. Pronto me acusaban de vender información. Y ahí quiero ser muy Repítalo, claro. por favor, repítalo esa parte. Carga para que pueda... A mí me pareció espectacular ser parte de algo más grande. No reparé en ese momento en el detalle de cómo supo Anderson que estaba pidiendo entrevistas de Nenco. ¿Quién le contó todo esto desde adentro de las empresas públicas? Con la lectura y revisión de pruebas decidí empezar a hacer preguntas desde abril de este año. Mi objetivo esta vez fue conversar con todos, pero con todos los que no hablamos en ese momento, con todos los que fueron parte y acusados de la investigación, todos. Y eso incomodó a con quienes trabajé. El 21 de mayo Anderson Boscan me llamó. Ahí le confirmé que hablé y que seguiré hablando con absolutamente todos los vetados de la investigación por las dudas que tengo. Y en tono amable, me dijo que tenga cuidado, porque por eso se muere gente. Eso fue una amenaza. Dios mío. Una amenaza por tener dudas. Una amenaza de quien consideraba mi amigo. Y luego llegaron los insultos adolescentes de otros compañeros. Maneras de denigrar, bloquear y tratar de humillar. Todo por dudar del impacto real del Gran Padrino. A quienes consideré amigos de pronto me acusaban de vender información. Y ahí quiero ser muy claro. Este trabajo no es vender información. Es contrastar y revisar qué pasó con un caso. Pero bueno, eso de vender información quizás sea su costumbre y por eso fue lo primero que se les ocurrió que iba a pasar. Yo ahí quiero ser claro también. No voy a caer en conflictos. Aquí voy a hacer periodismo. Sin embargo, esa reacción me hizo notar que definitivamente había algo raro. Algo que se quiere esconder. O a alguien que se quiere proteger. Quizás fue a quien se tapó en los audios o a quien se tapó de organigramas. ¿Quién? Al hacer este reportaje sé perfectamente el riesgo que corro y apunto directamente a quien ordenó eso. A quien ordenó callar. A quien ordenó mutilar. Pero no voy a dar nombres porque, como dice Chumel Torres, a mí me gusta tener la cabeza pegada al cuello. Y empecemos con los hechos. No, pues ñaño, tienes que decir todo, pues ya empezaste a ocultar información. ¡Chi! Y aparte me cortaron la transmisión. Deje que se conecte ahorita, por favor. Ya se conectó. Ya tuvimos un pequeño corte, Quizás uno de los hechos más curiosos fue la supuesta existencia de evidencia que habría sido el motor de la corrupción en las empresas públicas. A los periodistas que participamos en el seguimiento y al país entero se nos aseguró la existencia de videos incriminatorios. Nos dijeron que veríamos a Danilo Carrera cometiendo delitos flagrantes en videos y que por eso él pedía dinero a través de su buen amigo Rubén Cherres. Pero los meses pasaron
Pasó la publicación, pasó la investigación, pasó la instrucción fiscal, incluso se dictaron sentencias. Y nunca se mostraron esos videos. ¿Por qué prometer pruebas que ni quienes fuimos parte de la investigación pudimos ver? ¿Por qué ocultar información a quienes estaban en el mismo equipo de trabajo? En estas 8 entregas mostraremos con quienes no se habló. Daremos detalles de estas partes, no tratando de ayudar ni a un lado ni al otro. Solo que me niego a ser el tonto útil de algo perverso. Simplemente está siendo el tonto útil de otro lado perverso. Me niego a vivir bajo amenazas e insultos. Y por eso el próximo jueves, por ejemplo, vamos a revisar cómo el caso Metástasis, Purga y Encuentro también están ligados a la investigación del Gran Padrino. Analizaremos chats y videos que antes se dejaron de lado, aunque ahora parecen ser centrales de nuestra caso. ¡Wow! Bueno, esto va a estar muy entretenido, extremadamente entretenido, sumamente entretenido, maravillosamente entretenido. Vivanco decía por acá, los colaboradores más lamecú pueden ser los más traidores. Gente que se vende hasta su... A ver, déjeme, porque la gente va a decir que yo estoy mintiendo. Esto va a ser interesante por toda la coyuntura mediática. Ellos se van a matar, nosotros nos vamos a reír. O sea, matar políticamente, no a matar insultándose. Nosotros nos vamos a reír porque eso hacemos en nuestro espacio, revelar un poco esa mirada alejada de estos dos bandos que para mí han jugado al tonto útil de un político en su momento. Creo que la Posta jugó siendo tonto útil y sigue jugando a ser tonto útil dependiendo de quién se lo favorezca, y creo que me da dudas, creo que la Posta lo ha hecho así, y también dudo un poco del señor Montenegro, que hoy termina siendo tonto útil de otra fuerza política. Casualmente la Posta, no sé si es que creo que Montenegro se quedó en la Posta, no sé si de pronto con el recurso económico que hoy tiene el gobierno, para revisar todos estos expedientes, lavar la cara de alguien, desviar la información, que siga ocurriendo lo que ha pasado desde que Noboa es presidente, es decir, que se pelee todo el mundo, menos él, ¿sí me explico? Que la corrupción siga siendo Moreno, Lasso, Correa, menos Noboa, y eso me parece desagradable. El señor Montenegro tiene todo el derecho a hacerlo, pero sí creo que hay cosas importantes actualmente, como Progen, como medicinas, como abandono estatal, que me parece curioso que hoy no se quiera ni siquiera mencionar. Vivanco dijo, los colaboradores más lamecú pueden ser los más traicioneros. Gente que vende hasta su madre cuando le llega el estado de cuenta. Me da pena, pero más me da asco. Lo escribió hace 22 horas, no sé si se refiere a esto, no sé si ya sabe de este dato, pero mis queridos amigos, vamos a ver un desfile de situaciones en torno a esto que va a ser bastante entretenido, y de ver cómo se manipula y se utiliza, y que todo, absolutamente todo, tiene un trasfondo político. Porque si el señor Montenegro dice que dudó en su momento y que se pensó que era utilizado porque odia el correísmo, de que iba a favorecer al correísmo y que era parte de una operación política, ¿quién nos garantiza que hoy el mismo señor Montenegro no sea parte de otra operación política? Al final, mis queridos amigos, creo que hay que verlo así. Todo es político al final del camino. ¿Qué piensan ustedes? Pillo el Incillos. Se acabó. Oigan, por acá nos llegaba un super chat. Por acá nos decía... Bellita, te felicito, Nelson, Balbina, saludos Peyolín desde Cuenca, Balbina Sánchez, mi querida Balbina, besito. Boscán dice acá, dejó pateado a sus colaboradores. Boscán era chiro y ahora hasta fideicomisos posee. Chiros no se fueron. Millonarios no lo sé. La verdad que no sé sus finanzas, la verdad que no me interesa. Lo que sí sé por boca de ellos es que vendieron la Posta por $1 millón. Ahora entiendo que la plata, que era extremadamente exagerado el costo, no era por el valor que tenía la Posta, porque sinceramente en los últimos años ya la Posta no tenía audiencia, ya no lo veía mucha gente. El único que tenía audiencia era Boscán,
que irónicamente compraron La Posta, que era el medio que ya no tenía gente. Vivanco por ahí hacía sus programitas, pero el que tenía audiencia era Boscan. Y Boscan se les llevó Café La Posta, así que... así que terminó siendo ahí una manipulación